Nos place darles la bienvenida a una nueva edición de Diálogo al Punto, un programa que les brinda información útil y también inspiración para la vida. Hoy tenemos como invitado al pastor Mario Niño, que es director asociado o vicedirector del Departamento de Mayordomía de la Iglesia Adventista a nivel mundial. Le damos la bienvenida, pastor. Gracias, doctor. Vamos a hablar de un tema importante y tenemos a un especialista que nos va a orientar en esta conversación. Como ustedes saben, los cristianos sentimos una profunda gratitud a Dios, que es el que nos creó, el que nos sostiene, el que nos bendice a lo largo de la vida, nos mantiene vivos cada día. Y aunque a veces encontramos dificultades, enfermedades, chascos, Él nos ofrece la salvación por medio de Jesús y desea siempre lo mejor para nosotros. Y le expresamos esa gratitud en nuestra manera en que nos relacionamos con Él, nuestras oraciones, la manera en que tratamos a nuestros prójimos, porque Él es nuestro Señor, nuestro Creador. Y usted, pastor, ha venido estudiando el tema de cómo expresa la Biblia la respuesta que le podemos dar a Dios al darnos todo lo que tenemos y todo lo que somos. ¿Cómo puede explicarnos las dimensiones que tiene nuestra respuesta a Dios? Él es el dueño de todo. ¿Qué le debemos a Él? Bueno, es muy interesante justamente el concepto de mayordomía, que es un concepto que llega a nuestro idioma castellano desde el griego y el latín. Entonces, la palabra que nosotros usamos tiene más el contexto del Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento también tiene el concepto, y en realidad el Antiguo es primero que el Nuevo. Claro. Así que el concepto de mayordomía aparece en el libro de Génesis como una responsabilidad global. El término usado por Moisés es mucho más fuerte que el término griego y es más abarcante. A ver. El significado de la palabra mayordomía pudiéramos sintetizarlo diciendo que es responsabilidad asignada a alguien de la cual se pedirá cuenta y se rendirá cuenta. Este concepto aparece en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 24 al 28. Lo interesante de esto, doctor Razi, es que justamente Dios definió esta responsabilidad antes de crear a nuestros primeros padres. Bien. Entonces, ¿cuánto abarcaría esta responsabilidad que Dios nos ha confiado? ¿Qué es lo que Dios les confió a Adán y a Eva? Muy buena pregunta. Para ellos basta con leer los capítulos 1 y 2 del Génesis. Y ahí presentan cuadro. En primer lugar, Dios le concedió a los seres humanos un globo terráqueo, un medio ambiente, para que lo manejaran, lo cuidaran, lo protegieran. Así que esa sería la primera responsabilidad. La segunda, les concedió la vida. Y cuando hablamos de la vida, tenemos que reconocer que la vida tiene varias dimensiones. La dimensión física, mental, espiritual, las relaciones social, también. Social y emocional. O sea que hemos venido siempre manejando el concepto de 3 dimensiones, pero en realidad son 5 dimensiones importantes. Así que pudiéramos decir que el concepto en Génesis es de una mayordomía global, es una responsabilidad que abarca todas esas dimensiones. Y justamente usted se dará cuenta que el ser humano ha sido descuidado
en el cuidado y la protección de estas dimensiones. Aún el globo terráqueo está siendo afectado. Sufriendo la tierra, el aire, la contaminación de las aguas. De modo que su departamento, entonces, ha expandido este concepto de mayordomía para abarcar no solo lo tradicional que es nuestro dinero, sino que lo hace abarcar a todo lo que Dios creó. Y hay algo muy importante. En 1966, cuando la Asociación General publicó la Enciclopedia Adventista, que usted conoce bien, sí, allí se define el concepto de mayordomía y dice que de una manera amplia la mayordomía abarca todas estas áreas, pero de una manera más precisa, la mayordomía es la educación sobre los recursos materiales, el manejo, la administración y de manera específica el uso de diezmos y ofrendas. Así que yo diría, Pastor Rasi, que la mayordomía desde el punto de vista global es la responsabilidad de la iglesia entera. Y de una manera específica, el ministerio de mayordomía, aunque describe lo global, se concentra en enseñar a la hermandad sobre lo específico. Bien, usted había aludido primero al Antiguo Testamento, este concepto de una responsabilidad. En el Nuevo Testamento, ¿qué concepto aparece allí? El concepto de mayordomía. ¿Qué es eso del mayordomo? Es un concepto de los campos en que había alguien responsable debajo del dueño, ¿verdad? Efectivamente, la mayordomía, en primer lugar, el vocablo en su idioma original es una palabra compuesta. Oikos, que significa casa, y nemo, o nom, que viene de nomos, que significa el que impone la ley en la casa, es decir, el que manda, el que dirige, el que toma las decisiones. Ese concepto es muy difícil de traducirlo a las otras lenguas, porque no hay una palabra que tenga todo ese concepto. Así que esa es una de las dificultades en nuestra lengua castellana. No hay un término único para traducir esa palabra. La palabra que se ha usado es mayordomo, pero el mayordomo está ligado más con la persona que maneja una finca, una hacienda, algo y todo. Oikonomía se puede traducir también como economía y estaría bien. Así que yo diría que en realidad tenemos que echar mano de varias palabras. Vayamos un poquito a la historia. Las diversas iglesias cristianas han manejado este concepto de mayordomía o de responsabilidad de distintas maneras. ¿Dónde estamos nosotros, los adventistas, en relación con ese manejo de la responsabilidad que Dios nos ha dado? Bueno, en el mundo protestante la inclinación fue a utilizar las citas bíblicas del Nuevo Testamento sobre mayordomía para enfatizar la benevolencia, la dadivosidad. Aún más, las iglesias protestantes, por razones que no vamos a tocar ahora, se dedicaron más al estudio y el basar sus creencias en el Nuevo Testamento. Y llegaron a la conclusión que el Antiguo Testamento fue algo que Dios determinó para los judíos. Por lo tanto, lo que está allí en el Antiguo Testamento, y específicamente diezmos, según los teólogos protestantes, eso no es algo que la iglesia cristiana estaba comprometida a hacerlo. Así que hay una diferencia. La palabra mayordomía tiene que ver más con dadivosidad, con dar ofrendas, apoyar, ¿no es cierto? Pero nosotros, los adventistas, que en un principio
utilizamos la misma orientación por una razón. Usted notará, nuestros pioneros vinieron de iglesias como la bautista, la metodista, la presbiteriana, la conexión cristiana. Todas esas iglesias no practicaban el sistema del diezmo. Entonces, ¿qué sucede? Los pioneros, cuando organizaron y diseñaron el sistema financiero de la iglesia adventista, se basó única y exclusivamente en ofrendas. ¿Y desde cuándo data ese comienzo de lo que se llama benevolencia o dadivosidad dentro de la iglesia adventista? Se inició en 1859. 1859. Cuando la iglesia de Battle Creek, después de 2 semanas de estudiar este tema, el 29 de enero de 1859 tomó el acuerdo de establecer la benevolencia sistemática. Si usted lo enmarca dentro de la cronología, notará que en 1859 es un año donde no existe todavía la iglesia adventista. Correcto. La iglesia adventista formalmente se organiza unos pocos años después. Así que vamos a decir que el sistema de ofrendas o el diseño financiero se definió por los pioneros antes de la organización de la iglesia. ¿Ha ido evolucionando este concepto dentro de la iglesia adventista? Efectivamente, por 20 años, benevolencia sistemática fue solo una donación semanal. Y es un punto importante porque cuando estudiamos los libros de Elena G. de White, tenemos que tener cuidado al notar en qué fecha está citando ella el término benevolencia sistemática. Porque entre 1859 y 1976, benevolencia sistemática significaba únicamente donación de ofrendas. Ahora, ¿cómo cambió eso? En 1876, la Asociación General tomó el acuerdo de suspender la benevolencia sistemática como una ofrenda semanal y pedir a la hermandad que a partir de entonces se practicara la benevolencia sistemática bajo el sistema de diezmos y ofrendas, que es lo que tenemos hasta el día de hoy. Correcto. Ahora, ¿cómo maneja la iglesia los diezmos y las ofrendas que yo y usted entregamos a nivel de congregación local? ¿Qué recorrido llevan esos fondos? Bueno, la iglesia adventista tiene una posición bien clara en cuanto al uso de los diezmos y el uso de las ofrendas. El uso de los diezmos está dedicado a la proclamación del evangelio. Incluye el pago de los salarios de los pastores, incluye también las reuniones, asambleas y todo lo que tenga que ver con el área de la evangelización. Supongo los evangelistas también que hacen ese trabajo, todo lo que tiene que ver. Todo lo que tiene que ver. Bien, entonces. Mientras que las ofrendas se dedican exclusivamente al desarrollo físico de la iglesia. Así que con las ofrendas se sostienen las iglesias locales, con las ofrendas se realizan proyectos a nivel de la asociación local, como un campamento, por ejemplo, compra de un campamento. Se realizan también el apoyo y el sostenimiento de las misiones mundiales. Así que está bien definido y yo quiero asegurarle que los fondos que las iglesias, los hermanos envían desde la iglesia local para las misiones, la Asociación General no usa ese dinero para su presupuesto operativo. Bien. Bueno, el tema de la mayordomía, entonces, que venimos dialogando con el pastor Niño, es un tema apasionante. Vamos a hacer ahora un breve paréntesis. Después le preguntaremos algo acerca de su familia y vamos a ahondar en estos conceptos que son muy importantes para la misión de la iglesia. Así que los invitamos a que no se vayan y volvemos en unos pocos segundos. Ya regresamos. Si usted desea vigorizar su mente y su vida cristiana,
lo invitamos a visitar el portal de la editorial Adventus. Allí encontrará un rico menú de libros de autores adventistas sobre diversos temas. Los puede adquirir desde cualquier parte del mundo con una tarjeta de crédito. Visite hoy nuestro catálogo electrónico adventus21.com. Qué bien que siguen en sintonía con nosotros en este diálogo con el pastor Mario Niño, especializado en el concepto de cómo manejamos los cristianos adventistas los recursos, los beneficios, las bendiciones que Dios nos ha dado. Cómo ser buenos administradores de los bienes del Señor. Y le pregunto, antes de avanzar sobre este tema, algo acerca de usted. Díganos dónde nació, dónde pasó sus años formativos, su trayectoria profesional. Sí, yo soy oriundo de Colombia, nací en Bucaramanga, que es una ciudad mediana, y mis estudios de nivel secundario los cursé en el Instituto Colombo Venezolano, y los estudios del college o del nivel superior en el área de la etología los cursé entonces en la Corporación Universitaria Adventista. También logré terminar una maestría en salud pública con la Universidad de Loma Linda y actualmente estoy terminando un doctorado en Doctor Ministry con la Universidad de Andrews. ¡Qué bien! Díganos acerca de su carrera profesional, ¿dónde ha trabajado? Yo me inicié en Venezuela como pastor de distrito y luego fui invitado a ser departamental de mayordomía por 2 años. De allí pasé enseguida a La Unión, donde trabajé por 7 años. Luego me mandaron para responsabilidades administrativas, regresé a La Unión por otros 5 años y después, cuando estaba como secretario de La Unión, me invitaron a la división donde pasé 18 años. ¿En esta especialidad? En esta especialidad, cuando yo fui elegido en el 2010 como director asociado de mayordomía, pues ya tenía 32 años como director. A eso hay que añadirle ahora 5 años como asociado. O sea que yo he dedicado 37 años de mi ministerio a trabajar tiempo completo con el Ministerio de Mayordomía. Qué cosa más linda. Muy bien. Háblenos un poquito de su familia, de su esposa. ¿Cómo se llama su esposa? Tal vez vamos a ver aquí una foto. Sí, mi esposa se llama Raquel Suescún. ¿Cuántos años han estado casados ustedes? Yo tengo 49 años de ministerio pastoral y son los mismos de matrimonio. Bien. 49. Qué bien, felicitaciones. Los hijos, aquí vemos una foto de sus muchachos. ¿Cómo se llaman ellos? Sí, el mayor es David, él es músico. Actualmente es director del departamento de música en Shenandoah Valley Academy. El segundo es Eduardo, él se fue por la línea de la comunicación y vive allí en Washington, D.C. Y la hija, que es la menor, ella terminó educación especial con la Universidad de Andrews. Actualmente vive allí porque su esposo es el pastor, uno de los pastores asociados de la universidad. Qué bien, qué linda familia. Vamos a regresar al tema. Una pregunta práctica que quiero hacerle es que algunos cristianos que quieren ser fieles se preguntan cómo calcular el diezmo que quieren entregar al Señor. Se espera que lo calculemos en base al ingreso total, al ingreso neto. ¿Qué aconseja usted? Es una pregunta muy importante y muchas personas en nuestra iglesia tienen preguntas de esa naturaleza. A ver. Hay que tomar en cuenta que hay una diferencia en el ingreso. El ingreso por salario, el ingreso por intereses, o rendimientos, etc. Y también el ingreso por inversiones. Así que para el que recibe su salario, sea semanal, quincenal o mensual, la recomendación es que
de la misma manera como se informa al gobierno sobre el ingreso anual, de la misma manera se use esa misma cifra para tomarla como base en nuestra responsabilidad con Dios. Hay algunos que, como usted mencionó, piensan que es más conveniente diezmar sobre el neto. El ingreso neto. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Aquellos recursos que el gobierno exige para la seguridad social, en ese caso serían recursos que no están diezmados. De modo que la persona al jubilarse tendría que tomar en cuenta de diezmar. Entonces, sí. Mientras que la persona que aporta esos recursos, cuando ya ha diezmado la totalidad del monto, pues esos recursos ya están diezmados. Así que es como cuando usted coloca una cantidad en cuenta de ahorros, pero usted ya diezmó eso. Cuando usted retira de los ahorros, no tiene que volver a diezmar. Un caso particular, el dueño de un campo que tiene un trabajo de agricultura, cultiva, cosecha, vende. ¿Cómo se hace? Exacto, era sencillo en el Antiguo Testamento porque la producción agrícola era algo más de familia. Así que el Señor indicaba de la cosecha el 10% de cada cosa. Pero usted está haciendo referencia a un tiempo diferente donde tenemos una economía y estos proyectos agrícolas requieren ahora de una inversión para la semilla, de fertilizante, correcto, pago de trabajadores, correcto, etc. Sí. Entonces ya tomándolo como un negocio, sí, la recomendación es que se lleve una contabilidad cuidadosa para del producto bruto total, sí, se descuente los costos bien, para producir. Y solo lo que representa ganancia, entonces está sujeto muy bien a diezmo. Supongo que eso se aplica también al hombre que es dueño de una empresa. Igual. Hace el mismo tipo de trabajo. Hay muchos adventistas cristianos fieles que entregan con sacrificio sus diezmos, sus ofrendas, con fidelidad. Yo los felicito. En mi propia experiencia siento que el Señor me ha bendecido con mi familia por ser fiel a Él. Veo que la iglesia progresa. ¿Qué certeza tenemos, contestando alguna pregunta, de que estos diezmos y estas ofrendas se manejan bien? De que llegan al propósito que queremos alcanzar. Muy interesante e importante esa pregunta. Déjeme decirle que la mayordomía es una calle de doble vía. A ver. No solamente debemos ser fieles los feligreses que aportamos, sino que también tiene que haber fidelidad de los dirigentes que administran. Es una calle de doble vía. Y hay vigilancia sobre eso, sí, ¿verdad? La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido muy cuidadosa y ha organizado lo que se conoce como el servicio de auditoría. ¿En qué consiste ese servicio? Bien. Simplemente utilizando personal capacitado. El servicio de auditoría constata o revisa que los procedimientos contables, que el soporte de cada transacción o gasto esté debidamente autorizado por la Junta, sea correctamente manejado. Bien, de modo que se busca transparencia. Veo que se nos está terminando el tiempo, habría tantas preguntas para hacerle. Una pregunta de tipo general, para que me la conteste al punto. Dios no necesita nada de nosotros, Él es dueño de todo. ¿Por qué espera que nosotros respondamos con gratitud, con nuestra actitud hacia Él y con nuestros diezmos y nuestras ofrendas? Bueno, sencillamente en el libro de Génesis se inició el sistema de ofrendas
antes que el sistema de los diezmos. Y ahí está el capítulo 4 de Génesis que explica eso. Pero se inició dentro del contexto de la adoración. O sea, Dios expresando el problema del pecado tiene una solución, y la solución es el Cordero de Dios. Por lo tanto, para que ustedes tengan una manera de expresar, deben traerme una ofrenda de holocausto. La ofrenda de holocausto era el sacrificio de un cordero. Sí. Y esa es la razón por la cual Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de ofrenda de Caín, aunque los dos tenían la información de que la ofrenda del holocausto era la principal. Bien. Porque era la solución de Dios al problema del pecado. De modo que usted lo ve, y yo también entiendo eso, como parte de mi adoración a Dios, de mi gratitud a Él. ¿Qué relación? Una respuesta cortita. ¿Qué relación hay entre mi fidelidad y mi espiritualidad? Bueno, es algo que va en conjunto, por una razón. La persona que está buscando al Señor, al tener esa experiencia, genera internamente un deseo de expresión. Así que va las dos cosas juntas. Y no solamente fidelidad, en este caso en los diezmos y la ofrenda. Esa experiencia se va a expresar también en la asistencia a la iglesia, en el deseo de estudiar más a fondo las Sagradas Escrituras, en su deseo de participar en la divulgación de las buenas nuevas. O sea, es una experiencia completa, no es fragmentada. Pastor Mario Niño, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. El tema es amplio, hemos tocado los puntos principales. Invito a nuestra audiencia que nos sintonice en la próxima entrevista, pero sobre todo que expresemos nuestra gratitud como parte de nuestra adoración a Dios, de nuestra comunión con Él, de nuestra vida entera dedicada a Dios, una gratitud que surge de lo profundo de nuestro ser. Hasta la próxima entrevista y bendiciones. Adiós.